Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Andersel reveló lo inesperado sobre aquella noche con Kerem Bürsin. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Te lo contamos todo. La actriz turca Andersel, conocida por su belleza, talento y sobre todo por su participación en la exitosa serie Love is in the Air, ha roto el silencio sobre un episodio que, hasta hoy, había permanecido envuelto en el misterio. La noche en cuestión, que muchos fans intuían como un punto de quiebre en su relación con Kerem Bürsin, salió a la luz con detalles que han dejado a todos con la boca abierta. Esa noche no fue como cualquier otra. Había algo en el ambiente, algo que no sabía cómo manejar, confesó Ande durante una entrevista exclusiva para una revista de moda española. Y añadió con una mirada perdida, Kerem estaba allí, justo frente a mí, pero no podía ni mirarlo a los ojos. Lo que pareció una noche rutinaria de gala en Estambul, terminó siendo una velada emocionalmente intensa para ambos artistas. Testigos presentes en el evento aseguran que Ande evitó en todo momento cruzar miradas con Kerem, quien también parecía tenso y distante. Ella estaba impresionante, pero su sonrisa no era la de siempre, comentó una fuente cercana a la organización. Las redes sociales comenzaron a especular tras ver las fotos de la noche. ¿Qué le pasa a Ande? Kerem parece triste, fueron algunos de los comentarios que se repitieron en Instagram y Twitter. Sin embargo, nadie esperaba que la propia Ande diera su versión de los hechos. No era miedo, era una mezcla de tristeza, rabia contenida y decepción, dijo ella. No sabía cómo enfrentar esa situación. Sabía que si lo miraba, todo lo que sentía iba a salir a flote. Y no quería eso, no esa noche. Según personas cercanas a la pareja, ese evento marcó un antes y un después en su relación. Aunque oficialmente nunca se confirmó una ruptura, los fans notaron un distanciamiento evidente entre ambos. Dejaron de aparecer juntos, las publicaciones conjuntas desaparecieron y las entrevistas se volvieron más frías. Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil bajo respecto al tema. En una entrevista breve en un aeropuerto, al ser consultado por la prensa sobre Ande, simplemente dijo, ella es una mujer maravillosa. Siempre le desearé lo mejor. Pero su mirada, según los presentes, decía mucho más. El momento más emotivo de la revelación de Ande fue cuando confesó, no era cuestión de orgullo, era cuestión de corazón. A veces, el corazón simplemente no está listo para enfrentarse a lo que ya no está. Estas palabras resonaron entre sus seguidores, especialmente en el público femenino que siempre ha empatizado profundamente con las emociones de la actriz. Las declaraciones de Ande no tardaron en generar una ola de reacciones. Medios turcos e internacionales comenzaron a analizar cada palabra, intentando descifrar si había alguna esperanza de reconciliación o si aquello fue, definitivamente, un adiós sin retorno. La forma en la que hablaba, se notaba que todavía había algo allí, algo no resuelto, comentó un analista de espectáculos en un programa matutino de televisión. Lo más curioso fue que, días después de la publicación de la entrevista, Kerem subió una historia en Instagram con una canción melancólica de Sezen Aksu. Aunque no mencionó a Ande ni hizo ninguna referencia directa, los fans no tardaron en relacionarlo con las recientes declaraciones de su excompañera. Eso no fue casualidad, escribieron cientos de seguidores. Él también está dolido. Mientras tanto, Ande ha seguido adelante con su carrera. Ha participado en varias campañas publicitarias internacionales y recientemente firmó contrato para protagonizar una nueva serie dramática que se estrenará en otoño. Sin embargo, quienes la conocen de cerca aseguran que, a pesar de su profesionalismo,
hay una parte de ella que sigue afectada por lo vivido con Kerem. Lo nuestro fue real, habría dicho Ande en confianza a una amiga, según reportes no confirmados. Pero a veces, incluso el amor verdadero no es suficiente si las circunstancias no acompañan. Esta frase, que comenzó a circular por foros y grupos de fans, fue tomada como una especie de cierre simbólico para una historia que había hecho soñar a millones. Los fanáticos de la pareja, conocidos como Andeker en redes sociales, no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo, aunque sea como colegas. No tienen que ser pareja, pero verlos en la misma pantalla otra vez sería mágico, se lee entre los comentarios. Incluso algunos productores habrían intentado reunirlos para un nuevo proyecto, pero hasta el momento no ha habido confirmación oficial. En paralelo, se ha hablado también de nuevas personas en la vida sentimental de ambos. A Ande se le ha vinculado brevemente con un modelo italiano con el que fue vista en Milán, aunque ella desmintió rápidamente los rumores diciendo que solo son buenos amigos. Kerem, por su parte, ha sido mucho más reservado, y si bien se lo ha visto acompañado en algunas ocasiones, no ha dado declaraciones al respecto. A pesar del tiempo que ha pasado desde aquella noche, el interés del público no ha disminuido. Al contrario, cada nuevo detalle que surge reaviva la llama de una historia que, aunque ya no se escribe en tiempo presente, sigue viva en la memoria colectiva. Y es que, más allá del glamour, las alfombras rojas y los contratos millonarios, Ande y Kerem representaron, para muchos, esa clase de amor que nace entre miradas, crece en silencio y se quiebra sin estridencias. Pero deja huella. Yo no me arrepiento de nada, concluyó Ande al final de la entrevista, con una sonrisa suave. Viví, sentí, aprendí. Y eso es lo que importa. Palabras que, más allá de lo mediático, resuenan como una lección de vida. El amor no siempre es para siempre, pero siempre vale la pena. Mientras las luces del espectáculo siguen encendiéndose y apagándose, y nuevos rostros conquistan la pantalla. La historia de Ande y Kerem queda como un recuerdo imborrable para quienes alguna vez creyeron en los amores que nacen bajo los reflectores, pero se sienten en lo más profundo del alma. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes de esta revelación? ¿Les ha pasado algo similar? Cuéntenme en los comentarios, me encantó leerlas. Y no olviden suscribirse al canal, dejar su like y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.